y esos jueces tienen que ser sancionados por prevaricato cuando no actúan dentro del marco legal. Eso es evidente. Si ha existido, pasa y seguirá pasando. Pero me refiero precisamente ahora, en materia constitucional, ¿no? Inicialmente la Corte había dicho que los jueces no prevarican en materia constitucional porque se supone que en materia constitucional lo que hace un juez es tutelar y garantizar, ¿qué cosa? Derechos constitucionales. Lo que pasa es que en la práctica se ven que algunos abogados deforman las garantías constitucionales y algunos jueces no bien formados o no conceden a veces medidas que no deberían conceder. Sin embargo, debido a que este problema ha sido continuo, la Corte ha salido a decir, bueno, consideramos que los jueces ahora sí en materia constitucional sí pueden prevaricar. Y a partir de eso, pues que la Fiscalía ha tomado acciones. Antes no lo podía hacer porque existía esta jurisprudencia de la Corte, y ahora que la Corte ha sacado este otro fallo, pues ya deja claro que la Fiscalía podría, en determinados casos, y siempre que se cumplan con los presupuestos legales, imputar actuaciones a los jueces o no. Eso va, es criterio netamente de la Fiscalía. Bien, estamos con el abogado Harry Mora Arias, quien es la defensa actualmente del juez del Cantón Yaguachi, el abogado John Rodríguez, quien está, digamos, señalado de haber actuado de una forma irregular en haberle otorgado el retorno de los derechos políticos al ex vicepresidente de la República, al señor Jorge Glass. ¿En qué estado se encuentra la situación jurídica del abogado John Rodríguez? Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por esta oportunidad. Les comento, el abogado John Rodríguez, que es juez hasta el momento del Estado ecuatoriano, en Yaguachi, se le aperturó inicialmente una investigación por un presunto prevaricato en una medida cautelar. ¿Por qué se abrió este prevaricato o esta investigación? Porque hace unos pocos meses atrás la Corte Constitucional manifestó un criterio de que los jueces que actúan en materia constitucional sí pueden prevaricar, cuando antes la misma Corte había dicho que no podían prevaricar. En base a este criterio, a criterio de la Fiscalía, decidieron hacer una investigación respecto al juez por una medida cautelar que fue dictada, y las medidas cautelares, valga mencionar, no son una sentencia, o sea, no tienen fuerza de cosa juzgada, son momentáneas, ¿no? Entonces se conocen como una resolución. Y estas medidas cautelares pueden ser revocadas si se demuestra por parte de los afectados de la medida que el peligro in mora, que se llama en latín, o peligrum in mora, el peligro ya no existe. Así que, de manera puntual, lo que investiga la Fiscalía es si en la medida cautelar el juez actuó fuera de la norma legal. A nuestro criterio, ya una vez que hemos revisado el expediente, el juez en la medida cautelar actuó dentro de los parámetros legales y constitucionales. Sin embargo, este proceso ha tenido una connotación gravemente política porque se trataba de Jorge Glass, quien pues es una figura política en el Ecuador. Pero más allá de eso, ahora que ha asumido la defensa, de manera puntual lo que me compete defender es para la formulación de cargos que ha llamado la Fiscalía a realizar en contra del juez, y a este respecto se me ha encargado la defensa y haré la defensa. Para responder de manera puntual su pregunta, el estado de la causa penal se encuentra en etapa de investigación previa. Parece ser que a criterio de la Fiscalía, porque esto es una potestad de la Fiscalía, ya se ha agotado la etapa investigatoria y tienen todos los indicios, a criterio de ellos, suficientes para imputar una responsabilidad al juez en mención. A criterio de esta defensa no existen esos indicios, pero bueno, esa es una responsabilidad y una potestad que tiene la Fiscalía. Lo que sí va a pasar ahora en la audiencia de formulación de cargos es precisamente eso.
escuchar cuáles son los indicios que le permitirían a la Fiscalía formular cargos. Y a partir de ahí podrá o no la Fiscalía pedir medidas cautelares, privativas o no privativas de libertad. Si privativas de libertad, la prisión preventiva; si no privativas de libertad, otras como presentarse a la autoridad ante tanto, o grillete electrónico, o podría ser la prohibición de salida del país. Estas son las medidas que podrían darse ese día. A ver, para que obviamente no solamente la comunidad de abogados y obviamente el sistema judicial conozca un poco más el tema, sino también los ecuatorianos entiendan un poquito. Ya la audiencia se había instalado con la presidenta de la Corte, con la doctora Fabiola Gallardo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vuelve a reinstalar y no se terminó? Es importante que lo diga porque la gente dice, ¿por qué se suspendió? Entonces, es motivo. Se suspende la audiencia, estimado periodista, porque solo unos minutos antes se terminó de concretar en que este defensor asuma la defensa. Los defensores que antecedieron en la defensa, valga la redundancia, fueron apartados del conocimiento y defensa de la causa. Por tanto, yo comparecí en representación de mi patrocinado a la audiencia, habiendo sido contratado solo unos minutos antes y no habiendo tenido el tiempo suficiente para estudiar el expediente, dado que es una garantía constitucional establecida en el artículo 76 de la ley, de la Constitución, contar con el tiempo suficiente para organizar la defensa. Esta excepción fue propuesta a la presidenta de la Corte, con quien se le corrió traslado a la Fiscalía, quien tampoco se opuso, y en tal virtud la doctora, como corresponde en derecho, actuó tutelando los derechos constitucionales y otorgó los días suficientes para poder estudiar el caso y estar preparado. Que imagínense, la audiencia fue el día lunes, nos han convocado para el viernes, no es que ha pasado más de una semana, han sido realmente martes, miércoles y jueves para preparar la defensa. Hemos tenido que hacer todas las diligencias de manera urgente para estar preparados y nos encontramos listos para ejercerla. ¿Cuántos cuerpos son del expediente? De la investigación fiscal son casi 10 cuerpos. 10 cuerpos. Estamos hablando de 100 páginas, 1000 páginas. Cada cuerpo tiene 100 hojas, ¿no? Según la ley. Y además hay 2 cuerpos más de instancia judicial, es decir, 2 de judicial y 10 de fiscalía. Estamos hablando de 12 cuerpos. Y en el marco o en el ejercicio de la Corte y de Fiscalía, en cualquiera de los eventos que se puedan presentar, usted ya está preparado, ya está listo, ya tiene el tema claro. Bueno, yo creo que el escenario es bastante predecible, ¿no? O sea, puede pasar muchas cosas. Yo creo que solo pueden pasar 2 cosas. La cierta es que la Fiscalía va a formular cargos. Ya. Eso es cierto, porque por algo nos ha convocado a la audiencia. Lo que es incierto, y vamos a tener que llegar y escuchar a la Fiscalía, es cuáles son las medidas que va a solicitar cautelares, que pueden ser de carácter personal o de carácter real, privativas o no, de libertad. En este sentido, podría pasar que la Fiscalía solicite prisión preventiva. Aunque eso es un escenario posible, creo que no es viable al caso en concreto, porque la Corte Constitucional ya ha manifestado, ¿qué cosa? Que la prisión preventiva es de última ratio, o en otras palabras, es la última medida cautelar que se podría dictar cuando no hay ninguna garantía de que el procesado comparecerá a juicio. Y las garantías de que el procesado comparecerá al juicio hay suficientes. La misma es que es un juez del Estado ecuatoriano, que tiene evidentemente un domicilio público, que tiene un lugar de trabajo público. Entonces, no debería prosperar en ese sentido y seguramente la Fiscalía, si actúa en derecho, deberá solicitar otra clase de medidas cautelares como la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad, un grillete electrónico, no sé, ahí están en la ley las otras medidas. Pero eso es una potestad de la Fiscalía. ¿Esa medida ya le permite dejar juzgado, dejar de juez? La única que lo privaría de dejar de ser juez es si le dictan prisión preventiva. Las demás no. O sea, él podría ejercer su función como juez con el grillete electrónico. O sea, la ley le permite. Se lo permite. No está en funciones actualmente el juez. Hasta donde conozco, el Consejo de la Judicatura es el ente responsable para suspenderlo al juez. Y tendríamos que preguntarle al Consejo si ha iniciado un proceso y que si ya se encuentra en firme alguna suspensión.
pero de esa área desconozco porque solo se me ha contratado para el tema de la formulación de cargos. No he leído el expediente disciplinario, no sé si hubiese o no. Pero no podría pronunciarlo. No estoy para eso. Pero sí. si usted ha sido contratado, presumo yo que por lo menos ha sido contratado por el juez que está siendo procesado. Evidentemente, si no fuese así, pues no tendría la autorización para ejercer la defensa. ¿Cómo es que no puede saber si está o no en funciones? Porque no hemos podido conversar respecto a los temas sancionatorios del Consejo de la Judicatura. Por la premura del tema hemos conversado netamente del tipo penal que se investiga. Pero si ustedes desean volver a otra entrevista, con mucho gusto les tengo esa información. Ahora, para entender la parte jurídica, cuando el juez resuelve esta acción constitucional, que fue la que le permitió a Glass que recupere su derecho político, ¿qué pasa con las sentencias que él tiene en contra de Jorge Glass, me refiero? ¿Quedan ya archivadas? ¿Él queda libre de culpa? ¿Cómo es el tema? Es una muy buena pregunta y para responderla tengo que explicar los inicios de este proceso. Es cierto que Jorge Glass tiene una sentencia ejecutoriada y en firme que suspende sus procesos políticos. Podrá tener una, dos, no sé, las que tenga, ¿no? Sus derechos políticos. Pero es responsabilidad del tribunal que lo sentenció oficiar ¿a quién? A las entidades de control para inscribir esa orden de suspensión. Cuando no se inscriba esta orden de suspensión, aunque la sentencia esté dictada, el requisito o la inscripción de esa prohibición de ejercer esos derechos políticos no se encuentra inscrita ante la entidad regulatoria y de control. En otras palabras, si el oficio no llega al CNE o no llega al Ministerio de Trabajo, no existe. Porque en el Ecuador el derecho es registral. Es decir, si yo no registro, aunque esté dictado, jurídicamente no surte efectos. Y lo que se presume, porque la Fiscalía lo está investigando, ya le han pedido al CNE que certifique o no si la Corte Nacional de Justicia ofició hasta el lugar de la CNE o al Ministerio de Trabajo para registrar esa prohibición y todavía el CNE no contesta. Habría que preguntarle al CNE si es que llegó a ese oficio y si es que llegó, ¿por qué no contesta hasta la fecha? En las dos escenarios, si está inscrito, es una si estuviera inscrito, ¿verdad? Habría que analizar cuál es la razón que si viene por la Corte Nacional de Justicia y se atacara este hecho, evidentemente podríamos estar hablando de irregularidades. Pero lo que pasó en el caso del juez, él no atacó la prohibición inscrita por la Corte Nacional de Justicia, porque no estaba inscrita. Lo que constaba inscrito era otra prohibición que no devenía, y en esto debo ser enfático, no devenía del juicio que tenía el señor Jorge Glass. Es decir, que no tenía nada que ver con no tenía nada que ver con ese tema. Venía por otra cuestión, por una supuesta destitución de la Asamblea Nacional. Y eso pues es público, y eso no sucedió. A Glass no lo destituyó la Asamblea Nacional. Glass dejó de ser vicepresidente por otras razones, pero no porque la Asamblea lo haya destituido. Y esa era la que constaba escrita, con ese argumento. No con la sentencia ejecutoriada de la Corte Nacional de Justicia. Entonces lo que el juez analizó en la medida cautelar es que esa medida que estaba inscrita, que a criterio del juez no tenía los fundamentos legales, constitucionales, para hacerlo, se dejara sin efecto momentáneamente. Doctor, y a estas alturas no puede inscribirla porque ya está revocada, supuestamente. Claro, ¿no? ¿Qué cosa? En el caso de que CNE quiera pasarse de lista y decir, bueno, vamos a inscribir, ya no puede. Sí puede inscribirla, porque la sentencia, hasta donde yo conozco, porque lo que conozco es lo mismo que usted, de manera pública, en el caso de Jorge Glass, yo no soy abogado, no he leído el proceso en ese caso. Si bien es cierto, hubo un pronunciamiento en Brasil, que entiendo por ahí viene su pregunta, donde declaran nulas todas esas pruebas que también se operaron en Brasil, ergo, deberían ser declaradas en el Ecuador de igual manera, pero no sé si los abogados de Glass han intentado las acciones necesarias para revocar esa sentencia. Pero mientras no esté revocada mediante un recurso que se llama acción de revisión, podrían inscribirla totalmente. Sí podrían, a menos que existiese ya una sentencia de revisión de la sentencia que esté en firme, que entiendo no hay. Pero perdón, si este efecto tardío en este caso del CNE de inscribir
eso de alguna forma no da efecto a lo que pueden revocar o no antes de que inscriban. Realmente no, el CNE si no lo ha inscrito la podría inscribir y para revocar esa inscripción tendría que esperar nuevamente un oficio o una orden del juez que revisara la medida, la sentencia de revisión, revocando esa medida. Pero de que la puede inscribir, la puede inscribir. Ahora, ¿por qué no la ha inscrito? Hay que preguntarles a ellos. Ahora, la Fiscalía lo está acusando al señor juez de prevaricato. Prevaricato. ¿Cuáles son los elementos que ha manifestado para que se constituya ese prevaricato? El argumento principal de Fiscalía es que dice que la Corte Constitucional ya ha dicho que en materia constitucional sí se puede prevaricar. Primer elemento. Segundo elemento, la Fiscalía dice que en la medida cautelar, el juez John Rodríguez del Cantón Yaguachi, al actuar frente al pedido de la demanda de medida cautelar, adecuó su conducta al fallar fuera de la norma legal, fuera de la norma constitucional. En otras palabras, lo que dice la Fiscalía es que la orden de medida cautelar que dejó sin efecto la inscripción de aquella restricción que venimos hablando, que no es, repito, la de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, sino otra, a criterio de la Fiscalía, y esto es un criterio de la Fiscalía, habría adecuado su conducta al tipo penal de prevaricato por haber fallado contra norma expresa. Ahora, tendrá que la Fiscalía probarle en juicio cuál es la norma expresa que ha fallado en contra el juez Rodríguez, que eso está por verse, ¿no? Porque la va a tener muy complicado, ya que lo que no le queda claro a la ciudadanía o lo que nadie le aclara, y es lo que el doctor Vanegas en su momento insistió, y esta defensa también insiste, es que el acto que se atacó por medio de la medida cautelar no es el de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que hasta hoy no está inscrita, es la otra, la que venía por la Asamblea Nacional como si la hubiese destituido. Y como sabemos que eso no pasó, por eso es que el juez tuvo los elementos suficientes para dejarla sin efecto. Ahora, doctor, dentro de esta causa que me sigue, la opinión pública se pregunta, porque vivimos tiempos difíciles y los jueces están sintonizados como los causantes, quizás no sean todos, pero está la gente sintonizando que son los causantes de los actos violentos de forma porque ellos permiten la libertad de los delincuentes. Y le hago esta conjetura para que usted me determine cuál es el perfil que tiene este juez, cuál ha sido la conducta de él, porque de lo que yo he escuchado dicen que tiene un amplio historial de quejas dentro de su accionar como juez. Bien. ¿Son quejas? Yo puedo responder la pregunta que ustedes me indican de la misma manera en que me preguntan, de manera general. Primero, es verdad que existe un clamor popular, ¿verdad?, de la ciudadanía, una queja o una insatisfacción respecto a la administración de justicia. Pero lo que debo reconocer es que los jueces resuelven caso por caso. Y, nos guste o no, la Constitución del Ecuador es garantista, es decir, garantiza a todos los ciudadanos, por más avérrimos que estos sean delincuencialmente hablando, le garantizan ciertos derechos. Y no es sino la más alta Corte de Justicia la que ha estipulado cuáles y cuándo son los hechos y los requisitos en cuanto a la procedencia o no de una prisión preventiva, que es mayormente cuando se queja la gente, que cogen a un delincuente y los jueces lo sueltan. Pero no es tanto así que los jueces lo sueltan, es que la norma legal, la jurisprudencia dice que la prisión preventiva es de última ratio. Ahora bien, el problema no es tanto en la judicatura, en los jueces, que tiene sus problemas, no los desconozco, pero es que los jueces, al dictar medidas alternativas a la prisión preventiva, le están diciendo a la policía, ahora es su trabajo vigilar que este ciudadano cumpla con las medidas y no se les escape, ¿verdad? Lo que pasa es que la policía no está equipada, no tiene los medios, no tiene los recursos y la gente se le va pues y se les escapa. Y entonces la gente se la culpa al sistema judicial porque dice, no, los jueces los dejan libres. No, los jueces lo que hacen es tutelar los derechos y las garantías. Y ahora que el sistema judicial, no le estoy echando la culpa a la fiscalía, a la policía tampoco, pero es que no tienen los medios ni los recursos para cumplir efectivamente su trabajo y hacen lo mejor que pueden. De verdad, esta gente hace lo mejor que puede, pero de buenas intenciones tampoco se pueden lograr los objetivos.
Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.